¿Qué tal, mis queridos amigos de Sociality? Un martes más, 20 horas, y como siempre, agradecerles por esa gentileza de seguirnos todos los martes. Muchísimas gracias por darnos ese cachito de su tiempo. Y como siempre, nosotros a cambio le traemos los mejores invitados. Y qué mejor hablar de la salud, hablar de la prevención, hablar de todas esas cosas que hoy por hoy nosotros necesitamos, porque obviamente el tema que tenemos de la mala alimentación, la rutina y tantas cosas posiblemente nos estén generando ciertos problemas. Pero nosotros queremos arrancar como siempre con la sugerencia de todas las semanas. Sea usted precavido, llegue puntualito, recuerde que la puntualidad siempre será nuestra carta de presentación. De igual manera, dele like, comparta y permita que esta comunidad crezca. De esta manera, yo no quiero hacerle esperar más a nuestro invitado. Como usted ya le puede ver, ya está en el set el doctor Oscar Samaniego Vera. Wow, ¿de qué nos va a hablar este doctor? Pues él nos va a hablar de la medicina preventiva y la importancia para evitar las enfermedades crónicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Cecibel? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gustoso estar aquí. Muchas gracias. Nosotros también estamos contentos porque en realidad sí estamos conscientes que debemos tener mayor prevención y mayor conciencia de nuestro cuidado. Así es que nosotros sí quisiéramos que antes de arrancar con la entrevista, hablemos un poquito de lo que justamente es nuestro tema, la medicina preventiva y la importancia para evitar las enfermedades crónicas. Claro que sí, Cecibel. Es importantísimo realmente que las personas en general conozcan sobre este tema. ¿Por qué? Porque en el Ecuador y en la mayoría de América Latina no se hace medicina preventiva. ¿A qué me refiero? A que, por decirlo de una forma, siempre, sobre todo el ecuatoriano, está muy acostumbrado a esperar a enfermar para acudir donde el médico. Entonces uno realmente termina tergiversando esa idea de lo que realmente, para lo que realmente es un médico, que es para curar. Y sí, en parte lo está, pero en realidad mucho de lo que un médico está capacitado para hacer es prevención para evitar la enfermedad. Entonces, lastimosamente es algo que solo se puede hacer con los chequeos rutinarios cada año, cada 6 meses, dependiendo del tema de si es un paciente pediátrico, no lo es, mujer, varón, adulto mayor. Entonces, obviamente, la diversidad de patologías que se pueden prevenir con una correcta atención médica preventiva es innumerable realmente. Entonces, eso es de un poquito el cachito que vamos a hablar el día de hoy, porque ese tema es inmensamente grande, pero la idea es coger los puntos centrales y que las personas pues puedan más o menos tener una idea de por qué es que es importante hacer medicina preventiva y ir al médico, no solo cuando estamos enfermos. Podemos hablar un poquito de cuáles son los factores que influyen para evitar las enfermedades crónicas. Claro, por supuesto. Entonces, creo que para poder hacer un poco más entendible el tema de esta explicación, hay que entender a qué nos referimos con enfermedades crónicas. Son enfermedades que se desarrollan a lo largo del tiempo y que obviamente tienen una progresión normalmente para el largo de la vida de la persona. No suelen tener una cura establecida, sino más bien un control, como lo es, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el tema del cáncer, por ejemplo, la enfermedad respiratorias como la EPOC, entre otras, ¿no? De manera general, pero son son enfermedades crónicas no transmisibles, que se llaman propiamente dicho, porque no son enfermedades que uno se contagia o se contrae de otra persona, como lo son las otras enfermedades infecciosas, por ejemplo.
estas de aquí tienen riesgos o factores de riesgo que pueden ser modificables o no modificables. Entonces, para la mayoría son un poco comunes, por así decir, porque dependen mucho del estado metabólico de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo una persona que realiza actividad física, que se alimenta adecuadamente, que lleva una dieta rica en fibra, en proteínas, en nutrientes eh, de alto valor. Adicional a eso, pues alguien que no fuma, que no consume alcohol, que pues está en constante movimiento, entonces no es una persona sedentaria. Eso obviamente son factores de protectores que muy probablemente van a disminuir mucho el riesgo de estas enfermedades. Por el otro lado, pues están unas personas que hacen todo lo contrario, ¿no? Que tienen una elevación de su peso corporal, que tienen una pésima alimentación, que comen alimentos ultraprocesados, altos en grasa, altos en sodio, que consumen tabaco, alcohol u otras sustancias nocivas para la salud, que no realizan ejercicio en lo absoluto. Entonces, claro, esos factores se van acumulando y, claro, siempre se suman los factores de riesgo no modificables, que ya son intrínsecos de cada persona, ¿no? La genética, si venimos tal vez de una familia en la que hay mucha hipertensión, mucha diabetes, es algo que influye. No garantiza la presentación de la enfermedad, pero pues incrementa mucho el riesgo, ¿no? De igual forma el tema de la edad, el sexo, hay algunas enfermedades que son mucho más frecuentes en varones que en mujeres antes de cierta edad, y el tema de la raza, que bueno, aquí en el Ecuador no es tan marcada como en otros lugares del mundo, pero pues, existen unas pocas diferencias. Doctor, ¿de pronto nosotros podemos prevenir las enfermedades crónicas? Claro, se habla de una prevención de enfermedad y se habla de una reducción de mortalidad. Realmente esos dos factores son muy importantes porque se los puede hacer. Como digo, yo tengo en consulta una persona que acude por, me invento, un problema respiratorio. Pero claro, la tarea del médico es evaluar a esa persona de forma global. O sea, eh, no se debe tratar al paciente como una gripe, poniendo un ejemplo, ¿no? Porque es una persona que tiene sus factores de riesgo. Por eso es que la medicina integral debe abarcar todas estas cosas. Por más que el paciente vaya por un dolor de garganta, uno preguntar cómo estamos en el tema de actividad física, cuántas veces está comiendo, qué tan saludable es su alimentación, pesar, medir, sacar índice de masa corporal y obviamente aconsejar al paciente, mira, yo sé que usted vino por un dolor de garganta, pero mire, estamos con una obesidad grado 1, su presión está un poco elevada, o sea, hay cosas que hay que intervenir. Yo sé que vino por lo otro y vamos a trabajar ahorita en esto, pero es importante que no descuide lo otro. Entonces, por supuesto que se puede prevenir desde el punto de vista médico con la asesoría, con la consejería, que el paciente sepa qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, porque si no lo sabe no lo va a poder hacer nunca. Entonces, la prevención siempre empieza desde la educación, básicamente. Claro. Es importante en realidad lo que usted nos menciona porque nosotros como que dejamos todo para tarde, como que no es solo este dolor, es solo esto, y no nos Claro. preocupamos de lo que usted ya nos dijo. Hacen los chequeos periódicos que pueden ser semestrales, que pueden ser anuales, pero mis queridos amigos, échenle atención porque aquí venimos con una siguiente pregunta y dice así, ¿por qué es importante prevenir las enfermedades, doctor? Ya, esto es importantísimo. Como había mencionado antes, hay dos cosas, dos términos que la mayoría de gente te tiene que tratar de entender. Morbilidad significa enfermar, enfermar de cualquier cosa, ¿ya? En este caso podemos poner como ejemplo una persona de la edad que usted guste realmente, que tiene hipertensión y diabetes. Es una persona que tiene morbilidad, tiene enfermedad, ¿no? Y a esto hay que contraponer el tema de la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que una persona hipertensa y diabética de por sí, por tener estas enfermedades, ya tiene un riesgo elevado en el tema de su mortalidad. Pero obviamente depende mucho de qué tan bien o mal se maneje este paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hipertenso que toma su medicación como es debido, que influye en sus factores de riesgo, que deja del tabaco, que baja de peso, que come saludable, que hace actividad física y que tiene sus niveles de glucosa controlados, pues es una persona que muy probablemente va a llegar a su final de vida como si nunca hubiera estado enfermo, porque obviamente se intervino de forma oportuna, de forma eficaz en todas las acciones que las guías a nivel mundial recomiendan hacer con nuestros pacientes. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué?
porque un paciente que ya tiene cierta enfermedad puede prevenir mucho su mortalidad. Y de igual forma, un paciente sano no es que hay una garantía de que va a estar sano toda su vida, en algún momento va a enfermar. Y claro, ese es el punto más crítico realmente de la medicina, evitar que una persona sana enferme, porque claro, ya incurre en otras cosas, incluye en gastos personales, gastos para el Estado, o sea, etcétera. Conlleva una serie de sucesos que obviamente pueden deteriorar mucho la parte física y la parte, obviamente, también mental de una persona. El hecho de saber que tiene una enfermedad que no tiene cura, por ejemplo, por una persona hipertensa y diabética, es un golpe también desde el punto de vista emocional. Y eso, obviamente, hay veces que también es un poco error, por así decir, de la parte médica no tomar en cuenta. Sí es importante al paciente evaluarlo de una forma global y pues entender eso y tratar de explicarle, porque a veces eso pasa mucho, ¿no? Que una persona va a un adulto mayor, le diagnostican de diabetes y es que ya sabe qué es, solo dijeron, usted tiene esto, vaya a tomar sus medicamentos de por vida y punto, y no es así. Entonces, es la forma holística de tratar a un paciente lo que realmente va a generar cambios de futuro en el tema de la salud. Así es, justamente lo que usted nos está manifestando es lo que nosotros pretendemos, que traten también al paciente como un todo y le hagan ver estos dos factores, doctor, qué importante saber y decirle al paciente el manejo del tema emocional y también el golpe económico, porque en realidad dentro de nuestra sociedad no estamos con esos recursos tan fuertes como para poder soportar esta enfermedad y de igual manera los familiares no tienen esa capacidad que necesita tratar al paciente y lastimosamente muchos de ellos quedan solos, quedan abandonados sin el factor económico, sin el apoyo emocional, sin su familia y sumado a estos dos factores se queda con su enfermedad a cuestas. Doctor, ¿cuáles son las causas de las enfermedades crónicas? Básicamente, como decía antes, depende de qué enfermedad crónica estamos hablando, tienen sus factores de riesgo un poco más específicos, pero realmente la mayoría de ellas, si uno hace un análisis retrospectivo, comparten factores en común, que es lo que mencionábamos antes. Realmente hay muchos estudios que demuestran que tener un nivel de actividad física muy bueno, se habla de 150 minutos a la semana según lo que recomienda la OMS, uno ya puede prevenir el riesgo de muchas enfermedades crónicas como es la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la dislipidemia, el síndrome metabólico, o sea, los accidentes cerebrovasculares, los infartos de corazón, realmente solo con hacer actividad física. Eso es algo que es muy evidente. Lastimosamente, el Ecuador y muchos países de América Latina tienen una tasa elevadísima de sedentarismo y de sobrepeso y de obesidad que obviamente contribuyen mucho al desarrollo de estas enfermedades. Y por supuesto, los otros factores secundarios que estábamos conversando, que serían hablando del cáncer, por ejemplo, ciertos riesgos laborales, exposición a químicos, exposición a carburantes de biomasa para las enfermedades respiratorias. El tabaco realmente es un factor de riesgo re importante. Si uno lee todas las enfermedades crónicas no transmisibles, está el tabaco, encabezando casi siempre la lista. Hipertensión, tabaco, diabetes, tabaco, enfermedades respiratorias, tabaco, cáncer, tabaco. Entonces, realmente es muy importante evitar todos los hábitos no saludables para poder evitar estas enfermedades. Doctor, y hemos hablado de manera general todo el tema de lo que es la prevención y una promoción de salud, pero sí me gustaría culminar ya esta entrevista diciéndoles a nuestros queridos amigos cómo es que nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida pese a ya tener una enfermedad crónica que obviamente ya sabemos que no es transmisible, pero que nos afecta dentro de nuestra salud. Por supuesto. En primera instancia es el acompañamiento médico. Una persona que ya tiene un diagnóstico de una enfermedad transmisible, crónica, no transmisible, perdón, necesita el acompañamiento de un médico que sea su médico de cabecera, que lo conozca, que sepa cómo es su evolución, que sepa con qué medicamentos se está tratando, que haya conocido las variaciones a lo mejor en la cantidad de medicamentos, en las dosis, que ya se ha hecho los reajustes necesarios, porque el paciente crónico siempre tiene que irse rigiendo en base a metas. Eso es algo que yo siempre les explico a mis pacientes. Por ejemplo, le digo, usted es un paciente hipertenso y ya no estamos hablando de qué es lo normal en su presión, porque es hipertenso. Entonces hay que cambiar la denominación a metas. ¿Cuáles son las metas con usted? Que tenga la presión por debajo de 140/90, por ejemplo, ¿cierto? Con los medicamentos. Entonces, para eso están los controles médicos. Cada mes el paciente tiene que ir, pues registrar todo, qué tal bien o mal ha seguido el tratamiento, hacerle el tema de su valoración en la presión,
Hay protocolos que dicen que cada cierto tiempo, por ejemplo, un paciente diabético o hipertenso necesitan valoraciones oftalmológicas, cardiológicas, de función de laboratorio en el tema renal, porque son órganos que son muy susceptibles de dañarse con estas enfermedades. Entonces es importante que el médico no solo esté para dar medicación, sino para hacer un acompañamiento y un seguimiento global de todas las posibles complicaciones que puede llegar a presentar para que el paciente tenga un estilo de vida muy bueno a largo plazo, porque de nada me sirve tener un paciente diabético que va todos los meses a consulta y que en 2 años termine en diálisis, porque no hubo un buen manejo, un buen control por parte misma del paciente. Entonces, claro, está la parte médica, en la parte de administrar bien las pautas terapéuticas y obviamente también en la educación que mencionaba, ¿no? Explicar al paciente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que pues, dejar de hacer, suprimir, cambiar, etcétera, para que su salud mejore muchísimo con todas estas actividades. Doctor, muchísimas gracias. La explicación súper clara. Mis queridos amigos, usted no se va a quedar con la duda porque en este momento el doctor Oscar Samaniego nos va a dar sus contactos, las redes, el lugar en el que trabaja y todo, de tal manera que si usted desea a tener una consulta con él, lo pueda realizar. Por favor, doctor, ayúdanos con todos los contactos. Claro que sí. Empezando por mi contacto personal, el número de teléfono celular es del 0995-936782. Le repito nuevamente, 0995-936782. Eh, Realizo realmente valoraciones domiciliarias cuando son necesarias, sobre todo cuando son pacientes de difícil movilización, adultos mayores, son personas que están agudamente enfermos de alguna cosa respiratoria, digestiva, etcétera. Y si no, por supuesto, en el tema del centro médico, que es un centro médico integral en el que estamos manejando más que todo salud preventiva. Por ello yo contamos con varias áreas como nutrición, psicología, fisioterapia y medicina, por supuesto, para tratar de abarcar la mayor cantidad de enfermedades que son el 90% se tratan por atención primaria, ¿no? Que es la atención elemental. Y nosotros estamos ubicados en el sector de la Jipijapa, en la isla Seymour y isla Floriana, una cuadra al sur del Coral de la Chiris, que es como un punto de referencia. En ello nos van a encontrar nosotros, somos profesionales bastante jóvenes que estamos tratando de cambiar el esquema de atención en salud aquí en el país. Tenemos unos precios súper que cómodos, van a encontrar consultas médicas desde los $10 y dependiendo del servicio pues puede variar un poco realmente. Entonces, les recomiendo mucho que si es que no se han hecho chequeos de rutina en un montón de tiempo, si sean personas saludables, personas jóvenes, lo hagan, porque a veces pasa que, claro, se encuentran con la sorpresa de que el azúcar ya se está elevando y uno ni siquiera se lo esperaba, ¿no? O que tienen los triglicéridos y el colesterol en las nubes y pues obviamente eso aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces es importante echarse un chequeo así como se lo hace con las mascotas, se lo hace con el vehículo, uno también necesita un chequeo, un ABC al año, entonces es muy recomendable que la hagan así. Seguramente van a tener una vida mucho más saludable y mucho más duradera. Así es. Usted puso el ejemplo perfecto porque especialmente los varoncitos del amor a su carro, el amor a todo, y ellos tienen todo para su vehículo, tienen toda la mañana para ir al mecánico, todo el día para hacer el chequeo, pero cuando se trata de uno, en realidad le da de todo, de ir a coger la cita, de los exámenes, que luego nuevamente otra cita y hasta que le vean y no le ponemos ese amor propio que nosotros necesitamos. Doctor, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Quisiera que por favor usted se despida en sus palabras finales para nuestros amigos. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido para mí un placer estar aquí, compartir algo del conocimiento que realmente es importante transmitir a la población en general para poder hacer que realmente como país podamos salir adelante en el tema de salud. Y pues yo les agradezco mucho por este tema. Les recuerdo que tienen que hacerse sus controles médicos. Les va a ahorrar muchísimos problemas a futuro. Y pues como les había mencionado, búsquennos como Centro Médico Kenso en las redes sociales, Kenso SE, y nos van a encontrar. Nos pueden solicitar información por Instagram, por Facebook, no pasa nada, por WhatsApp. Gustosos de atenderlos en cualquier momento. Muchísimas gracias y a todos nuestros amigos, hemos cerrado ya este primer segmento, pero usted no se desprenda, ya sabe, comparta, invite a más amigos y permita que esta comunidad crezca. Nosotros regresamos en unos cortos segundos.